¿Qué tal, muchachos? Vamos a empezar con esta clase de lesión celular, que es la tercera clase oficialmente, pero que hemos tenido la semana pasada, la clase de adaptación. Así que conversar un poco al respecto, tener ideas claves, definiciones, que eso sí les voy a pedir siempre que lo complementen, porque eso es algo muy importante para ustedes. Con respecto a lesión celular, hay que entender varios detalles, ¿no? La primera es que la lesión celular, al igual que la adaptación, es una respuesta de las células que van a someterse a un estrés que es muy significante y puede ocurrir dos cosas, que intenten adaptarse, lo que hemos visto en la clase pasada, pero que exceda su respuesta adaptativa y esto le genere lesión, versus que no lleguen a adaptarse nada y que de frente a que este estímulo, sea cual sea, genere la lesión. Cuando nosotros decimos lesión, muchachos, quiere decir que va a haber una alteración funcional y también al mismo tiempo morfológica, ¿sí? A diferencia de la adaptación, en donde mantenía la función, ¿no? Por más que incrementara de tamaño, disminuyera, pues seguía cumpliendo su función. En este caso se altera su función, puede disminuir su función y esto también pues se traduce como una lesión. O simplemente la célula puede dejar de existir, puede morir y entonces también se traduce como una lesión. Ahora, con respecto a una lesión puede progresar de un estadio reversible, o sea que de una forma u otra el estímulo cesa y la célula regresa a su forma y a su función normal, o puede pasar a ser irreversible, ¿no? Que es ya la muerte celular, propiamente dicho. Otro detalle importante en este cuadro que ustedes tienen es una tablita en donde un poquito nos hace resumir lo que hemos visto en la clase pasada, pero también nos permite establecer ciertas diferencias con lo que vamos a hablar ahora y obviamente con lo que se hablará después. Por un lado tenemos la naturaleza del estímulo lesivo, así que para mí eso es importante que ustedes también recuerden, ¿no? Ciertos estímulos que son fisiológicos, intensos o algunos patológicos o lesivos van a generar una adaptación, como hemos visto. Sin embargo, también pueden ser estos mismos estímulos patológicos, lesivos o de otra índole que me genera una lesión. Entonces aquí te pone algunos ejemplos de ciertos estímulos lesivos, como por ejemplo la hipoxia, que es la disminución de aporte de oxígeno, una lesión química, ¿no? En general no te dice cuál, solo te dice lesión química, y otra de tipo microbiana. Independientemente de cuál sea, y va a depender también de tal vez el tiempo, el grado, la intensidad, pues me genera una lesión. Ahora, si cualquiera de estos agentes tiene una corta duración y es transitoria, entonces podríamos ubicarlo en un tipo de lesión reversible. Es decir, que al ser tan corta, cuando cesa este estímulo, pues va a desaparecer la lesión. O, por decirlo, va a retornar a su normalidad. Versus una situación que este mismo agente o este mismo estímulo sea progresivo y grave, ¿no? Bastante intenso. Entonces, esto, si genera un daño en el ADN, y aquí ya comenzamos a hablar de la célula en sí, la célula obviamente tiene bastantes organelas, una de ellas es el núcleo y también las mitocondrias. Entonces, cuando hay un daño en el ADN de la célula, ya se habla de una lesión de tipo irreversible, ¿sí? O sea que no podría, por más cese de la causa, que regrese a su forma y su función normal. Ahora, de acuerdo a las lesiones que estamos mencionando, reversible e irreversible, vamos a trabajar dos tipos de lesión reversible, que vendría a ser la tumefacción celular, también llamada degeneración hidrópica, o como aquí dice, edema celular. Y cuidado cuando utilizamos el término edema, ¿no? Como podamos encontrar en algunos textos o libros. Edema celular, no solo dice edema, para no confundirlo más adelante, versus un cambio graso, que es otro tipo de lesión celular reversible, que también se le denomina esteatosis.
En el caso de las lesiones irreversibles existen también dos tipos, ¿no? Una que es la necrosis, ¿sí? Que es una muerte que es netamente por un estímulo lesivo, y una apoptosis que no necesariamente es por un estímulo lesivo. Digo no necesariamente porque en la mayoría de los casos esta muerte, al ser programada, podría considerarse hasta de tipo fisiológica, ¿ya? En algunos casos muy particulares sí puede ser un agente patógeno el que me llegue a generar una apoptosis. Y luego aquí ya nos mencionan acumulaciones celulares que probablemente también lo estemos viendo en la próxima clase, ¿no? Ciertas alteraciones metabólicas que finalmente generan trastornos en la célula puede conllevar a que acumule la misma dentro de su citoplasma o que se acumule fuera de la célula, ¿no? Y hay otra que tiene que ver con una lesión acumulada, pero que esta no genere la muerte, sino que a lo largo del tiempo se vaya acumulando estas lesiones y finalmente genera un trastorno en la funcionalidad de la misma. Entonces ahí hablamos de un envejecimiento celular, que lo voy a dejar como lectura para la siguiente clase, pero también podemos evaluarla en el tema del examen, ¿no? De la evaluación del primer módulo. Y acá un resumen de lo que hemos hablado, ¿no? Una célula puede someterse a un estrés intenso, ¿no? De tipo fisiológico o de tipo patológico, y entonces al alterarse su medio externo, pues va a tener como respuesta una adaptación. Pero si de alguna forma este estrés o este estímulo pues sobrepasa su incapacidad de adaptación, pues esta puede llevarte a una lesión celular. Esta es una ruta, recuerden que existen dos, una que va de adaptación a lesión y otra que va a lesionar de frente, ¿sí? Ahora, de la lesión, como también se ha mencionado, puede ser leve transitoria, grave progresiva, y de acuerdo a eso, pues puede ser una lesión reversible y otra irreversible. Y acá nos faltaría una flecha en que conecte la reversible con la irreversible, que también sucede, ¿no? Cuando pasa de ser de leve a grave o cuando pasa de ser transitoria a progresiva. Y estos son los dos tipos de lesión irreversible que, de nuevo, cuando hablamos de irreversible hablamos de muerte, y existen dos tipos de muerte. Y este es un resumen, ¿no? Acá rescatar tal vez esto, ¿no? El daño irreparable del ADN puede provocar, dice, la detención permanente del crecimiento, lo cual nosotros llamamos senescencia. O sea, la célula deja de dividirse, la célula deja de sintetizar proteínas, ¿no? Entonces al dañar el ADN de la célula, puede ocurrir la senescencia aún con vida, pero con, digamos, con una limitación en su crecimiento. Puede haber un tema de muerte celular si se daña el ADN, y en el peor de los casos, este daño en el ADN y esta aún con vida genera una transformación maligna, o sea, se convierte en una célula cancerígena. Las mitocondrias, y esto es otro dato importante para así recordar, dirigen a muchos procesos de adaptación, de generación y muerte por apoptosis, ¿no? Esto es algo que también ustedes por ahí ya lo saben, pero las mitocondrias cumplen muy importantes funciones en la célula, y cuando esta es dañada también puede llevarte a la muerte. En esta diapositiva nosotros encontramos dos cuadros, y en ambos cuadros las posibles causas, pero más que la cantidad de causas, porque acá es como que está englobando en grupos. Entonces, tenemos desde el primer lugar siempre que es causante de lesión es la hipoxia. La hipoxia, que es la disminución del aporte de oxígeno a las células, ¿no? También tenemos ciertos agentes físicos que van a provocar tal vez traumatismos o radiaciones, agentes químicos y también fármacos que pueden llevar a la lesión celular, tanto reversible como irreversible. Los agentes biológicos que ustedes conocen,
tanto virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿no? Reacciones inmunológicas o las famosas enfermedades relacionadas a las enfermedades autoinmunes, también es importante mencionarlas. Algunas alteraciones genéticas, como por ejemplo la que se da en caballos de raza árabe, que es la astenia dérmica, que es una lesión en piel cutánea, y es porque no hay un correcto desarrollo de ciertos genes que van a producir este tipo de células. Y también pueden ser causas de tipo nutricional, desequilibrio que puede ir de la mano con exceso o puede ir de la mano con deficiencia. Ahora, como verán, están muy genéricos las causas. Es decir, si tú dices, una causa puede ser un agente físico. No, dame el nombre del agente físico, dame el nombre del fármaco, dame el nombre de esa enfermedad autoinmune, dame el nombre de ese desequilibrio nutricional, dime qué vitamina, ¿no? Dime qué nutriente en específico estaría en exceso o en deficiencia para que genere la lesión y qué tipo de lesión. Entonces acá yo les voy a ayudar un poco con el tema de una de las principales causas de lesión, que vendría a ser la hipoxia. Y también te voy a dar un ejemplo de la causa de lesión, que es un agente químico. En el caso de la hipoxia, cuando tú dices hipoxia, siempre tienes que decir, ¿por qué puede haber hipoxia, no? ¿Qué puede generar una disminución de aporte de oxígeno a las células? Entonces, puede eso estarlo generando una isquemia que es la reducción del flujo de la sangre. Esto a su vez genera la disminución de aporte de oxígeno. Así que una isquemia me lleva a una hipoxia y una hipoxia a una lesión celular. Otra causante de hipoxia vendría a ser una falla o fracaso a nivel cardíaco o cardiorrespiratorio, porque ambos sistemas funcionan de la mano, ¿no? Entonces, al haber un paro cardiorrespiratorio o una falla cardiorrespiratoria, entonces, y si no se actúa a tiempo, eso me puede estar generando a la larga unos niveles bajos de oxígeno que viaje por la sangre, ¿no? Y nutra, o de alguna forma sea insuficiente para las células. Tenemos también casos de pacientes con anemia, ¿no? Una anemia severa o intoxicación con monóxido de carbono o puede ser también en cuadros o situaciones de hemorragia, pero siempre entendiendo que esa hemorragia es una hemorragia grandes volúmenes de sangre que se estén perdiendo y no pues una simple hemorragia con la justa de 1 mililitro de sangre, nada, ¿no? Tiene que ser una hemorragia importante, relevante. Ahora, según la gravedad del cuadro hipóxico, la célula se puede, llega a un punto en que la célula se puede adaptar, pero también puede sufrir lesión y esa lesión reversible volverse irreversible. Ahora, a mí me interesa mucho también este esquema, resume lo que sucede, un ejemplo, ¿no? En un caso de hipoxia, por isquemia en esto. Acá sí te dan la razón. O sea, te dice, oye, mira que hay una isquemia, está bloqueándose el flujo de la sangre, entonces, y esta isquemia me lleva a una hipoxia. ¿Qué pasa entonces, no? ¿Qué eventos ocurren una vez que hay pocos niveles de oxígeno en la sangre? Bueno, aquí vamos a rescatar mucho la función de las mitocondrias, porque las mitocondrias cumplen con la función de la fosforilación oxidativa para la formación de ATP o síntesis de ATP. Entonces, al no haber oxígeno, no hay quien permita que, o sea, no existe aquel elemento que la mitocondria necesita para que se dé la fosforilación oxidativa. Entonces, esta va a disminuir y por ende también la síntesis de ATP. Al no haber esa energía, va a comenzar a darse ciertos mecanismos alterados. Uno de ellos es la bomba sodio-potasio. Va a ingresar sodio a la célula y la célula también, al ingresar sodio, el sodio va a jalar agua, va a traer el agua y también va a ingresar calcio, ¿no? Porque esa bomba sodio-potasio también va a estar
va a participar el calcio justo cuando falle esta bomba y el calcio que debería estar más fuera de la célula que dentro va a ingresar. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa cuando entra mucho sodio y por ende entra agua y por ende entra calcio? Bueno, principalmente si hablamos del sodio, el sodio no solo entra a la célula y el agua entra con el sodio, sino que esta cantidad de agua que entra con el sodio también va a ingresar a ciertas organelas, como en el caso del retículo endoplásmico. Entonces va a haber una hinchazón del retículo endoplásmico por la acumulación de agua. Va a haber una pérdida de las microvellosidades, que recuerden que las microvellosidades son aquellas modificaciones de la membrana celular, ¿no?, que les va a servir para una correcta absorción, ¿no? Cuidado con confundirlo con vellosidades, porque eso es otra cosa, estos son microvellosidades, ¿no? Y también la formación de vesículas de membrana. Así que aquí, en este caso, si lo dejamos hasta este nivel, podríamos hablar de una lesión reversible con acumulación, pues, ¿no?, de líquido dentro de las organelas, dentro del citoplasma, y esto es lo que se va a denominar como una tumefacción celular. A la par o en secuencia también, pero mayormente ocurre todo casi al mismo tiempo, a la célula va a tener que reemplazar o sea, si no hay ATP, la célula tiene que reemplazar la fuente de energía. Entonces va a haber un metabolismo anaeróbico y se da la glucólisis anaeróbica. Por ende, disminuye el glucógeno y va a ser, por decirlo, reemplazado por una mayor producción de ácido láctico, porque, digamos, si hay menos glucógeno, incrementa el ácido láctico y el ácido láctico va a generar un ambiente intracelular ácido, un pH ácido. Y el pH ácido lamentablemente va a actuar también sobre el núcleo, especialmente a nivel de la cromatina nuclear, y va a generar una acumulación de la cromatina nuclear, lo cual ya es un paso a lo que es la muerte celular. Y también puede ser a la par o en secuencia, como no hay ATP, entonces va a haber toda una alteración en el retículo endoplásmico, también va a haber un desprendimiento de los ribosomas. Y al ver un desprendimiento de los ribosomas, se va a ser cada vez más difícil sintetizar proteínas estructurales. Entonces, no desprendimiento de ribosomas por disminución de aporte de oxígeno, y esto a su vez llame a que fallen ciertas organelas, pues obviamente también menos síntesis de proteínas, la célula va a ir disminuyendo su función hasta el punto que puede llegar a morir. Entonces, estos son, digamos, algunos ejemplos en ruta por una hipoxia, considerando que la hipoxia puede presentarse en diferentes situaciones. Y otro ejemplo de lesión celular por agentes químicos esta vez, siempre nosotros trabajamos uno que es el tetracloruro de carbono. Tal vez ustedes no han escuchado mucho de este químico, pero antiguamente sí era muy utilizado porque era un componente principal de un desparasitador para el ganado. Pero comenzó a determinarse que el uso, ¿no?, de este desparasitador pues generaba daño en ciertos órganos, como por ejemplo el hígado, uno de ellos, el principal. Y entonces, ¿qué hacía en el hígado? Bueno, lo que pasaba aquí es que este tetracloruro de carbono, que está aquí, ¿no?, llegaba a metabolizarse, porque como tetracloruro no entraba a las células, se metabolizaba en tricometil. Y como tricometil, este tenía digamos, una acción o una reacción con el oxígeno y generaba metabolitos lipídicos, o radicales, mejor dicho, lipídicos, porque se formaban los radicales, tipo radicales
radicales de oxígeno, en este caso lipídicos. Y estos radicales lipídicos actuaban generando una peroxidación de los lípidos de la membrana celular. Y no solamente de la membrana celular, sino los lípidos también de las membranas de ciertas organelas. Entonces, generaba dos cosas, ¿ya? Por un lado, esta peroxidación del lípido actuaba sobre la membrana del retículo endoplásmico. Esto, a su vez, conllevaba un desprendimiento de los ribosomas, que aquí se le denomina como polisomas, y esto también conllevaba a una menor síntesis de proteínas, porque eso es lo que también hace el retículo endoplásmico. Y por ende, menos proteínas en las células, como lo del ejemplo anterior en el caso de hipoxia. ¿Qué es lo que puede llevar? Bueno, las proteínas en la célula cumplen varias funciones, pero una de ellas, y sobre todo a nivel hepático, es la metabolización de la grasa. Entonces, al no haber proteínas por estas causas, lo que hacía es que la grasa ingresaba a los hepatocitos, pero no tenía con quién combinarse, no se formaban las apoproteínas y por ende no había cómo éstas salgan de la célula. Entonces, ¿qué hacían? Se acumulaban dentro de la célula. Se acumulaban dentro de la célula la grasa y es ahí en donde teníamos como diagnóstico una esteatosis. Y es una esteatosis, una lesión reversible. Pero también tenemos la otra ruta, y la otra ruta, por ejemplo, también por este mismo mecanismo de peroxidación de lípidos, es que hay una liberación de ciertos productos de peroxidación lipídica. Y esto dañaba la membrana citoplasmática. Al dañar la membrana citoplasmática también fallaba la bomba sodio-potasio. Entonces, por esa ruta también podía causar tumefacción celular porque la célula, pues las organelas y demás se llenaban de agua. Pero si esto obviamente progresaba, es decir, volvías a darle este tipo de desparasitador o antiparasitario a estos animales, entonces esto se volvía constante y progresivo, entonces este ingreso de sodio y agua y también de calcio generaba una inactivación no solo de las mitocondrias, sino también una activación de las enzimas. Y estas enzimas generaban una desnaturalización de las proteínas. Y esto es sinónimo de muerte, porque desnaturalización de proteínas ya es muerte celular. Ya es muerte celular. O sea, no solamente estamos hablando de la mitocondria, que es una de las organelas importantes, sino también de las proteínas estructurales. Entonces ahí teníamos dos situaciones. El tetracloruro de carbono me generaba una lesión reversible, pero también me podía generar necrosis, muerte en la célula. Y para llegar a entender ya de manera más puntual las lesiones reversibles, que les he dicho que las vamos a dividir en dos, y teniendo en cuenta que sí, la célula va a presentar cambios morfológicos y funcionales, ojo, pero no es que vaya a morir en una lesión reversible, y recordando que si cesa la causa, esta va a restablecer en su forma y su función y todo. Las lesiones reversibles entonces van a, tanto la tumefacción como la estetosis va a tener ciertas características muy puntuales. Por ejemplo, en el caso de la tumefacción, como es en esta foto, nosotros tenemos un corte histológico de hígado y en este caso este hígado presenta hepatocitos que están con un citoplasma pálido, ¿no? Algo que llama mucho la atención. En algunos casos se pueden ver ciertas vacuolas, pero con mucha poca definición. Y algunos hepatocitos no mantienen la forma, sino que se ven de mayor volumen. No lo voy a llamar hipertrofia. Cuidado con confundir términos. Porque está grande, lo digo que está hipertrófico. No, porque ustedes saben qué significa una hipertrofia. O sea, no solamente por incremento de tamaño, sino porque el incremento de tamaño de las células es debido al incremento de proteínas estructurales.
asociada a factores de crecimiento. En este caso, nada que ver. En este caso, ha incrementado el volumen porque las células se han llenado de agua, porque las organelas se han llenado de agua. Entonces, sobre todo el retículo endoplásmico. Entonces, no es lo mismo. Pero sí se puede hablar de hinchazón o tumefacción o incremento de volumen. Y la palidez es una de las características principales de la tumefacción. Ahora, otra cosa que me llama la atención, tal vez ustedes, no sé, es el tema de aquel desorden que se logra visualizar, porque normalmente los hepatocitos tienen un orden uno a continuación de otro y forma cordones celulares, y aquí da la impresión que no. Eso también se debe al tema de esta lesión reversible. Y no solo eso, sino que solamente por un extremo del corte se ven los capilares sinusoidales, pero en este otro extremo pareciera que no hubiera capilares. Y se supone que es un hígado y se supone que estamos viendo un lobulillo. Entonces, ¿qué pasó con los capilares? Pues al incrementar el volumen por esta acumulación de agua, las células van a comprimir la luz de los vasos sanguíneos. Por eso es que no se ven, ¿no? Versus esta otra situación que también es una lesión celular de tipo reversible, es una esteatosis. Tenemos también esta acumulación de vacuolas o vesículas, pero en este caso no son de agua. Y yo sé que no son de agua porque los bordes de estas vacuolas, a diferencia de las vacuolas de agua, son muy bien definidos. O sea, yo puedo delimitarlos bien, los bordes, ya sean vacuolas grandes o pequeñas, están dentro de la célula y se pueden delimitar o definir bien. Ahora, dentro de esas vacuolas, o sea, estas vacuolas están vacías y están vacías porque la grasa, a diferencia de esta imagen, la grasa ya no está. ¿Por qué? Porque se ha diluido. Entonces, nosotros tenemos una imagen negativa de la grasa en la imagen anterior versus aquí que sí hay. O sea, acá no se utilizó una técnica con una tinción H, aquí se utilizó especialmente una coloración específica que es tricrómico, perdón, Sudán 3, que el Sudán lo que hace es colorear, valga la redundancia, a la grasa. Permite que se tiña la grasa de una coloración anaranjada. Y por eso, perdón, y por eso yo sé que está la grasa ahí. Lo puedo confirmar. Pero en la tinción H no se tiñe la grasa, se diluye la grasa, entonces lo que me quedan son esas vacuolas o vesículas con bordes bien definidos dentro del citoplasma, que en este caso son los hepatocitos. Ahora, esteatosis o acumulación grasa puede haber principalmente en 3 órganos, ¿sí? Esteatosis puede haber en el hígado, como es el ejemplo que estamos viendo. Esteatosis puede haber en el riñón a nivel del epitelio tubular y esteatosis puede haber a nivel del músculo, de las fibras musculares del miocardio, ¿sí? Ya vamos a ir hablando en la siguiente clase de otras coloraciones específicas, en este caso el tricrómico, después vamos a ver otras que son importantes para ustedes, para que ustedes entiendan, para saber, ¿no? Oye, ¿qué utilizaría como colorante para saber si lo que se está acumulando ahí es grasa, o lo que se está acumulando ahí es calcio, o lo que se está acumulando ahí, no sé, pues es proteína, o almidón, o no sé, hierro, ¿no? ¿Qué debería usar? Esta es una imagen que no la vamos a ver nunca en la práctica porque esto es una microfotografía electrónica, pero lo que estamos viendo también es una vacuola lipídica dentro del citoplasma de una célula. Entonces, hasta en una microfotografía electrónica yo logro observar esos bordes bien definidos de esa vacuola. Y esta es otra microfotografía electrónica que me permite ver, digamos, los diferentes estadios en los que yo puedo encontrar una lesión celular, en este caso de tipo reversible y acá abajo de tipo irreversible. Digamos que esta es una célula normal, acá están las microvellosidades, las células, las organelas. Dice, no, el núcleo está intacto, pero ¿qué pasa acá? Comienza a perderse las microvellosidades, se forman las vesículas que protruyen, y también se van acumulando las vesículas dentro del citoplasma, pero aún se mantiene el núcleo.
Y esta es la versión, ¿no?, en una microfotografía electrónica de cómo ya no solo se han perdido las microvellosidades, sino se ha perdido toda la membrana citoplasmática, se ha alterado por completo. Aparte que dentro de la célula ha entrado todo tipo de estructura y el núcleo se ha contraído, ¿no? Entonces, una presentación de una célula con estas características ya se traduce como la muerte de la célula. Esta es una imagen de un corte de epitelio de una mucosa, en este caso la mucosa oral de una vaca, que ha sido lesionada por un virus, en este caso un poxvirus. Entonces, los virus mayormente su replicación puede ser tanto dentro del núcleo, se replica, o en el citoplasma. Y en este caso, nosotros tenemos que va a generar este poxvirus un daño a nivel del ADN, pero tenemos que este daño va a conllevar primero un tipo de lesión reversible para luego ser de tipo irreversible. Y cuando es reversible, como lo vemos aquí, las células presentan una palidez citoplasmática. Tal vez no se ven las vacuolas, pero sí se ve la hinchazón celular y ese desorden, el patrón digamos, de capas o niveles de células, ¿no? Ahora, algunas células, no sé si se darán cuenta, no presentan núcleo. ¿Sí? Yo iría por lo de mayor a menor presentación común. Entonces, un epitelio, hay que recordar cómo son las células del epitelio, qué forma tienen, y luego ver esto. Pero definitivamente acá hay palidez, acá hay hinchazón, desorden, pero también algunas células carecen de núcleo. Entonces quiere decir que yo puedo estar evidenciando un paso de una lesión reversible a una irreversible, porque al no tener núcleo o al contraerse el núcleo, son patrones que pueden estar referenciando una lesión irreversible. Y hablando de eso, las lesiones celulares de tipo irreversible también son cambios morfológicos que se van a manifestar en las células, pero cuando éstas ya mueren. No cuando éstas pues se altera su función nada más, sino cuando mueren, ¿no? Entonces, ya sea el estímulo noxa que fuere, que puede haber generado primero una reversible o primero una adaptación, en fin, si esta persiste o si esta es más intensa, puede conllevar a la muerte de la célula. Se considera entonces que supera el punto de no retorno, ¿no? Es cuando ya, por más que esa sea la causa, la célula no va a regresar a su función ni a su forma. Y como hemos dicho, la lesión irreversible o lesiones irreversibles se dividen en dos también, ¿no? Necrosis y apoptosis. Y acá está este esquema que más o menos nos ubica en una situación, qué cambios habría en una necrosis y qué cambios habría en una apoptosis, ¿no? Ahora, si vemos en este nivel, acá nos están diciendo, primero causa una lesión reversible y luego una lesión irreversible. Pero ojo, que también puede suceder que no llegue a ser ninguna lesión reversible y de frente pase a la muerte celular. Ojo, puede suceder también. Pero vamos por este lado. Entonces, los cambios como lesión reversible, acá estaría compatible con una tumefacción, ¿no? Hay edema en el retículo endoplásmico y las mitocondrias, y también tenemos la formación de vesículas de membrana. Y ya también hay otra alteración que se da cuando empieza el daño celular, que es las figuras de mielina. Las figuras de mielina no son más que un precipitado de lípido, de fosfolípido para ser precisa, ¿de dónde aparece este fosfolípido? Pues es de las membranas de la célula o membranas de ciertas organelas que comienzan a desprenderse, y estos se van a agrupar y van a formar las famosas, agrupar o precipitar, y van a formar las figuras de mielina, ¿no? Vamos a ver esto en la práctica, difícilmente lo van a poder identificar, pero sí es importante que lo tengan en cuenta al menos para la teoría, ¿no? Porque
Al observarlos, pues se sabe que también están ante un proceso de lesión celular que puede ser tanto reversible como irreversible. Pero si esto progresa, te dicen, ¿no? Si llegara a ser primero reversible y luego irreversible, lo que tendríamos es ya estos cambios bastante evidentes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál? Que la membrana citoplasmática se rompa, que es una de las cosas que suele suceder en una necrosis. Se rompe la membrana del citoplasma, de los ciertos organelas también de la célula y del núcleo mismo. Esto también puede generarme la salida del contenido de la célula, ¿no? Y se puede hablar también de que, bueno, pueden estar persistiendo las figuras de mielina y puede haber degeneración, que de todas maneras va a haber de las mitocondrias. Ahora, hay un detalle aquí, ¿no? Que dice que va a estar siempre acompañada de una inflamación. La necrosis siempre se va a acompañar de una inflamación. Versus la otra forma de muerte, donde ciertamente también hay un daño nuclear, se condensa la cromatina, también se forman las vesículas de membrana, pero nunca se va a romper la membrana. La membrana siempre se va a mantener íntegra. Entonces, lo que va a haber es una fragmentación de la célula y cada fragmento de la célula va a estar rodeado por la membrana celular. Y el detalle pues con la membrana celular que está envolviendo los restos o fragmentos de la célula va a dar lugar a los cuerpos apoptóticos o apoptósicos, como dice aquí. Y estos cuerpos apoptósicos van a ser fagocitados por macrófagos y por ende no da lugar o no da pie a la inflamación. ¿Sí? La apoptosis se utiliza otras vías, que también está mayormente ligada a lo que es la función de las mitocondrias, pero no hay inflamación. Y es por eso que presentamos esta tabla, donde tenemos por un lado qué características presentarían ciertas estructuras en una necrosis versus una apoptosis. Por ejemplo, cuando hablamos de tamaño celular, como la mayoría de veces puede primero ser una lesión reversible, luego una irreversible, entonces se habla de incremento del tamaño de la célula. Versus la apoptosis, que la célula va a reducir su tamaño porque va a haber una retracción, ¿no? Una condensación de la cromatina y ciertas organelas. En el caso del núcleo, en una necrosis, vamos a encontrar que puede modificarse, ¿no? De acuerdo a la desnaturalización de la proteína que va a haber que va a generar la necrosis. Yo puedo encontrar cambios nucleares, que ya la siguiente diapositiva lo paso a explicar, que es pignosis, cariorrexis y cariolisis, ¿no? Versus la apoptosis, que aquí va a haber la fragmentación de organelas y también te dice, ¿no? El núcleo va a haber la formación de fragmentos de tamaño del nucleosoma. O sea, formación de fragmentos de tamaño de nucleosoma. O sea, no hay cambios evidentes de tamaño. No, acá hay formación de fragmentos de tamaño del nucleosoma. ¿Ya? En el caso de la membrana plasmática, en el caso de la necrosis sí se rompe, en el caso de la apoptosis no se rompe, se mantiene íntegra. Y en el caso del contenido celular, la necrosis sí va a haber una liberación de contenido, porque va a haber una digestión enzimática, versus la apoptosis, en donde el contenido no va a salir, donde el contenido no se libera, porque estos van a formar parte de los cuerpos apoptósicos. Y en el caso de la necrosis siempre va a estar acompañada de una inflamación versus la apoptosis no. Y las causas de una necrosis siempre va a ser de tipo patológica. Y la apoptosis, en la mayoría de casos las causas son fisiológicas. ¿Por qué? Porque estas células sí o sí deberían morir.
Cuando tú piensas en apoptosis son células que han sido dañadas, entonces tienen que morir porque han sido dañadas. Son células que ya cumplieron su ciclo y también deberían morir. En la mayoría de casos, por ende, es considerada la muerte fisiológica, pero existen excepciones en donde esta muerte es por causas patológicas, ¿no? Sobre todo cuando estos agentes han dañado o alterado el ADN. Entonces, se habla mucho en este caso de virus que generan este daño y que conlleva la muerte por apoptosis. Esta lesión irreversible también está ligado al tema de daño enzimático, ¿no? O sea, a una acción enzimática que se liberan las enzimas mayormente, ¿no? Se liberan las enzimas, ¿de dónde? De los lisosomas, porque ahí están las enzimas. Hay muchas enzimas y esto va a generar una degradación de los componentes de los citoplasma y de ciertas organelas como el núcleo. Entonces, al dañarse el núcleo, se da la muerte celular. Hay un detalle y te dice, ¿no? Una lesión reversible, pues como una tumefacción, dice, ocurre en minutos y son detalles que tú puedes ir observando en un corto tiempo, versus una muerte celular que puede darse dependiendo de la célula o el tejido, ¿no? Hay tejidos más sensibles, menos sensibles, pero la muerte celular puede darse entre 20 y 60 minutos. Pero para que tú lo puedas observar en el microscopio óptico, tiene que pasar entre 4 y 12 horas. Y la apariencia morfológica de las células necróticas o del tejido necrótico se debe principalmente a dos razones. La primera es la desnaturalización de las proteínas y la segunda es la digestión enzimática. ¿Sí? Entonces, una puede estar relacionada a un tipo de necrosis y la otra pues a otro tipo de necrosis, porque en realidad existen tipos de necrosis. En el caso de la desnaturalización de las proteínas, se va a caracterizar el tejido o células necróticas porque van a presentar un citoplasma acidófilo intenso, ¿sí? Y homogéneo. O sea, la acidofilia citoplasmática es muy intensa y homogénea. Y con respecto al núcleo, es también relacionado con la desnaturalización de las proteínas, va a presentar o puede presentar estos tres cambios. El primero es la pignosis, que vendría a ser, explicado en palabras sencillas también, vendría a ser la condensación del ADN. Entonces, este núcleo se condensa y se va a contraer. ¿Sí? Se contrae y al condensarse se vuelve más basófilo. Luego tendríamos otro cambio nuclear que vendría a ser cariorexis. La cariorexis es la fragmentación del núcleo. Entonces, ya sea un pequeño segmento del núcleo que se ha fragmentado, ya es considerado cariorexis. Y la tercera forma de cambio nuclear por desnaturalización de las proteínas es cariolisis. Y la cariolisis se explica, ¿no? Como que se va a desvanecer la cromatina. Al desvanecerse la cromatina, se desvanece, por ende, esa coloración basófila de la cromatina. Y quien ejerce este desvanecimiento o desintegración de la cromatina viene a ser el ADN-asa. Entonces, ¿qué es lo que voy a observar en una célula que ya está muerta? La posibilidad de que no ver el núcleo. No lo veo, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha desvanecido la cromatina nuclear. Ahora, la otra causa de la apariencia morfológica y por ende tal vez me lleve a otro tipo de necrosis es la digestión enzimática. Entonces, yo voy a encontrar que las enzimas que son liberadas por los lisosomas pueden llevarme a este tipo de necrosis. Y así que vamos a ver, porque acá dice autólisis y heterólisis, ¿no? Autólisis, entonces las propias células del tejido liberan enzimas y heterólisis, pues otras células que no corresponden al tejido propio es el que van a liberar las enzimas.
En esta diapositiva, ¿no?, nos tratan de un poquito dar un enfoque de cómo sería el tema de los cambios nucleares en una necrosis por denaturalización de las proteínas. Acá tenemos esta condensación o dicen, ¿no?, aglutinado de la cromatina. Y acá, en realidad, yo creo que acá no hay una degradación de la estructura nuclear o disolución. Yo lo que veo ahí es una fragmentación. Yo no sé, yo interpreto de otra manera esa imagen, honestamente, muchachos. Yo ahí, en vez de ponerle cariolisis, porque sigo viendo el núcleo, yo hablaría de una cariorexis, porque se está fragmentando el núcleo. En la parte inferior tenemos dos cortes histológicos. Aquí tenemos al riñón. Entonces, creo que ustedes también pueden identificarlo tranquilamente, pero notarán que hay ciertas estructuras tubulares que presentan, bueno, está normal, está su epitelio cúbico, su luz, en fin, pero hay otras que también son estructuras tubulares que hay una acidofilia muy marcada, muy homogénea de estas células y que además, hay otra cosa importante, es que sus núcleos ya no van a ser como cuando estaban con vida, ¿no?, como si estuvieran intactos, son núcleos que se han contraído, son núcleos muy basófilos, y hay otras estructuras tubulares que, como esta, que no tiene núcleo y que su citoplasma está muy acidófilo. Entonces, tanto estas estructuras como estas estructuras son compatibles con que están muertas, un tejido muerto, pero que aún no conserva su arquitectura. Sin embargo, ya veo estos cambios nucleares, ¿no?, versus esta, que es un vaso de larguiceta, y yo veo células cuyo núcleo está fragmentado. Entonces aquí ya hablaría de una cariorexis. ¿Qué células? Pues linfocitos, ¿no? En el caso de riñón fue un estudio que se hizo, si no me equivoco, en ratones, que se expuso al animal a cloroformo. Entonces esto es muy tóxico para las células que forman el parénquima renal, principalmente las células de los túbulos. Entonces genera la muerte. Y esta es otra forma también, ¿no?, como para comparar estos cambios nucleares. Ahora, como nos hemos dicho que pueden existir la denaturalización de las proteínas, ¿no?, o la digestión enzimática, entonces, de acuerdo a esto, podemos dividir a la necrosis en tipos, ¿ya? Aquí de esta lista de 4 y hay un asterisco, quiere decir que el asterisco no necesariamente es solo una necrosis, sino es una necrosis y algo más. La lista de 4, las 4 son importantes, es cierto, pero voy a, digamos, priorizar 3. El cuarto también lo voy a explicar, pero los 3 importantes. La necrosis coagulativa, la necrosis licuefactiva, o también llamado colicoactiva, la necrosis caseosa, miren que está escrito así, caseosa, y la necrosis grasa. También puede que encuentren en los libros la necrosis fibrinoide, pero esa no la vamos a discutir ahora. Y bueno, la gangrena, que no, como les digo, lo vuelvo a repetir, no es una necrosis y nada más, es una necrosis y algo más. En el caso de la necrosis coagulativa, su nombre deriva de coagulación, coagulado. Entonces aquí quiere decir que por más que el tejido esté muerto, se va a mantener la arquitectura del tejido. Y lo puedo ver eso tanto macro como microscópicamente. Pero ¿qué pasa en esta necrosis? Bueno, lo que pasa es que hay una desnaturalización de las proteínas, pero también hay una desnaturalización de las proteínas, perdón, de las enzimas proteolíticas. Entonces, debido a esto, debido a que hay una desnaturalización no solo de las proteínas, sino de las enzimas proteolíticas, es que se va a bloquear la proteólisis celular por cierto tiempo. No es eterno, ¿no? Es cierto tiempo. Entonces, suficiente como para que nosotros podamos observar en ese tejido que puede haber un cambio en coloración, puede haber. Tal vez sea un área delimitada, bien delimitada, pero el tejido no pierda su forma en esa zona. Y mayormente, en la mayoría de tejidos, a excepción de órganos del sistema nervioso central, a excepción de ellos, en el resto de tejidos, la causa principal de una necrosis coagulativa es la isquemia.
Esta foto de la derecha, sí les voy a... No se ve el detalle de las fibras ni nada de eso, pero se ve como una franja de una coloración más rosado pálida, pero guarda todavía su arquitectura. Este es un corte de corazón, ¿no? Histología. Entonces, no se ve el detalle de las fibras, no sé si ustedes lo llegan a ver, pero es principalmente una necrosis coagulativa del músculo cardíaco. Esta imagen corresponde al mismo órgano en ambos lados. Tenemos un riñón en el lado izquierdo, otro riñón en el lado derecho, y en el lado izquierdo podríamos decir que hay una lesión bien delimitada en forma piramidal. Siempre hay que tener claro formas, ¿no? Tiene la zona de la base, piramidal o triangular, como quieran llamarla, a nivel de la corteza. Esta lesión abarca tanto corteza y médula, entonces también podremos hablar de la médula y que el vértice más agudo se encuentra proyectado hacia la médula. Y ahí tiene una coloración, ¿no?, más pálida, acá hay una media amarillenta pálida, pero bien delimitado y no genera un trastorno en la arquitectura del órgano, igual que aquí. Aquí tenemos la zona aparentemente sin alteración del parénquima renal, acá está el glomérulo, los túbulos, y acá sí se nota que estos túbulos eh, tienen forma tubular, pero carece de núcleo, ¿no? Entonces ahí es donde yo digo, mira, hay una acidofilia citoplasmática, no pierde la arquitectura y no hay núcleo, entonces hay una cariolisis, es una necrosis coagulativa. Igual aquí, solo que por otras causas, no necesariamente isquemia. Yo digo que la principal causa de una necrosis coagulativa es la isquemia, pero no es la única causa. Puede haber también estar relacionada a ciertas infecciones, en fin, que viajan por vía sanguínea. Y en este caso, pues es así, esto es un riñón de bovino, entonces hay unas lesiones de manera multifocal, siempre bien delimitado. Esto es un tema como para evaluar, ¿no? Siempre bien delimitado y que no se pierda la arquitectura. Pueden haber zonas aparentemente hemorrágicas, pero también hay zonas pálidas y bien delimitadas, ¿no? Entonces, histológicamente voy a encontrar lo mismo, voy a encontrar tal vez aún estructuras tubulares que mantengan su forma, pero que estén muertas porque, bueno, aparte de la acidofilia citoplasmática intensa, no hay una cariolisis, versus ya en otras zonas en donde ya tal vez este proceso de necrosis coagulativa ya va cediendo, entonces ya encuentre tal vez que esas células del epitelio comienzan a descamarse, comienzan a desprenderse en la membrana basal, ¿no? Porque ya, digamos que no es eterno la forma como la célula o el tejido se va a mantener sin alteración de la arquitectura, ¿no? Llega un momento en que esas células van a comenzar a degradarse. Y la necrosis, la otro tipo de necrosis en donde aquí sí vamos a tener una digestión enzimática más que una desnaturalización de las proteínas, es la necrosis licuefactiva o colicuativa, ¿no?, que viene su nombre de que el tejido se licúa. Entonces aquí no se va a mantener la arquitectura tisular. Y al contrario, esta se van a volver restos celulares muy finos y macroscópicamente va a tener la apariencia de una masa viscosa líquida. Y existen dos tipos: viscosa, cremosa, le dicen algunos, ¿no? Hay dos tipos. Tenemos la necrosis licuefactiva por autólisis o autolítica y por heterólisis o heterolítica. En el caso de la autólisis o por autólisis, se da justo en tejidos u órganos del sistema nervioso central en casos de isquemia. Entonces, cuando hablamos de necrosis coagulativa decíamos, sí, pues en todos los tejidos menos en tejidos del sistema nervioso central, acá recién entra a tallar estos órganos, ¿no? Sí o sí entran en necrosis, las mismas células van a sintetizar o van a liberar esas enzimas y esas enzimas van a destruir el tejido muerto o van a generar la destrucción del tejido que ya ha sido dañado. Pero, ¿por qué? Ustedes dirán,
en estos órganos no se mantiene la arquitectura y llegan a ser una necrosis licuefactiva porque el mayor componente de ciertas estructuras de estos órganos es la mielina. Y la mielina tiene mucho componente lipídico. Entonces, como no es proteico, sino es lipídico, entonces cuando hay una isquemia suele haber una destrucción o desnaturalización o digestión completa, mejor dicho, de todo el tejido, ¿no? No da chance a una desnaturalización de proteínas o de enzimas proteolíticas. Versus la necrosis colicuativa por heterólisis, que en este caso quienes liberan las enzimas son los neutrófilos, y los neutrófilos la liberan cuando entran en contacto con bacterias. Entonces, la necrosis licuefactiva por heterólisis está desencadenada en cualquier tejido donde ha habido una infección bacteriana, principalmente bacterias piógenas. Entonces ahí los neutrófilos liberan enzimas y las enzimas son las que se van a... Estas enzimas, al igual que en el otro caso, van a degradar al tejido, ¿no? Van a desnaturalizarlo. Macroscópicamente a estos restos celulares acompañados de neutrófilos y demás, nosotros lo vamos a conocer como pus, ¿sí? Como pus. Pero yo no voy a decir microscópicamente pus, ¿no? Voy a decirlo restos celulares, ¿no? Finos, con neutrófilos. Estas son imágenes macro de cerebro, tanto de humano como de animal, para el lado izquierdo de humano, para el lado derecho de animal. Este es un, si no me recuerdo, un rumiante. Y en el caso de los humanos, pues las necrosis licuefactivas por autólisis son muy marcadas, son muy severas, evidentes. Entonces acá se ve como un espacio vacío y es porque ese tejido se ha licuado, literalmente se ha vuelto un material viscoso líquido. Entonces cuando se corta estos tejidos para evaluarlos, para examinarlos, esto tranquilamente resume ese líquido y te deja esos espacios vacíos. Pero como verán, todo esto se ha alterado, toda la arquitectura se ha alterado y ya no se mantiene íntegro, ¿no? Si tratas de relacionarlo con el tejido que está aquí, la sustancia gris, la sustancia blanca no se logra diferenciar. Y en el caso de este corte de cerebro en rumiantes, ustedes ven acá estos pequeños espacios vacíos, ¿no? Entonces estos espacios vacíos evidencian que ahí ha habido una necrosis licuefactiva por autólisis. Las dos imágenes que vemos aquí es la parte histopatológica de la anterior, entonces que tenemos también en el neurópilo del cerebro espacios vacíos, pero estos espacios vacíos no se pueden confundir, por ejemplo, con un artefacto porque siempre van a estar delimitados o acompañados de células de glía principalmente. Y en el caso de la necrosis licuefactiva por heterólisis, como hemos dicho, es material purulento macroscópicamente, entonces estos pueden alojarse o acumularse en cavidades, como lo vemos aquí, cavidad nasal, también puede ser en los senos, ¿no? Y en caso de la derecha, a nivel de la luz del útero, lo que nosotros conocemos como piometra, ¿no? Pero microscópicamente yo no voy a decir, estoy observando pus. Microscópicamente entonces decía, estoy observando una necrosis licuefactiva por heterólisis. Por heterólisis porque hay neutrófilos. Licuefactiva porque hay restos celulares finos, incluyendo también que puedan haber espacios, no solo restos, sino espacios. Y cuando todo este material es delimitado por una cápsula, entonces se le llama absceso. Ya tenemos entonces dos tipos de necrosis. Ahora vamos a ver el tercero, que es la necrosis caseosa. La necrosis caseosa presenta también la acumulación de restos celulares, pero siempre asociado a una infección. Infección en ciertas enfermedades. Ahora, de la lista de enfermedades que pueda presentar esta acumulación de restos, hay una que es muy conocida, que es la enfermedad de la tuberculosis. Entonces, casi siempre se va a asociar a la tuberculosis, esta necrosis caseosa, y por ende al agente Mycobacterium. Ahora, macroscópicamente se pierde la arquitectura y presenta una apariencia grumosa.
Por eso dicen que es forma de queso, pero no cualquier queso, requesón. Busquen imágenes de requesón y ahí van a encontrar la forma grumosa que les digo, y microscópicamente, sí, la acumulación de restos celulares, pero a diferencia de la necrosis licuefactiva, estos restos celulares son amorfos. O sea, se puede diferenciar los restos de citoplasma de los restos del núcleo, son amorfos. Esta es la imagen macroscópica de un pulmón, en donde se ven lesiones multifocales de diferentes tamaños, coalescentes en algunos otros, de apariencia grumosa, de coloración amarillenta, con pérdida de la arquitectura del pulmón, versus la imagen histopatológica, igual multifocal, la lesión, y microscópicamente, aquí no se ve el detalle, solo se ve que hay lesiones que alteran la arquitectura del pulmón, pero si lo vemos a mayor aumento, en la zona central de estas lesiones vamos a encontrar estos restos amorfos. Rodeando a estos restos amorfos, a esto me refiero con amorfo, que puedo siquiera diferenciar colores, pero si nosotros vemos alrededor de estos restos vamos a encontrar una línea inflamatoria que aún en este módulo no nos importa todavía. Sabemos que está relacionado a la enfermedad de tuberculosis, y el resto del material celular, el resto de proceso que vean, no lo voy a tener en cuenta. Principalmente quiero que se fijen en estos restos para catalogarlo como necrosis gaseosa. Y el cuarto tipo de necrosis que les decía es la necrosis grasa. Por ende, ustedes ya ahí tienen claro que estamos hablando de que va a darse en tejido adiposo, pero esto ocurre en cualquier nivel donde haya tejido adiposo, a nivel subcutáneo, a nivel de la grasa que normalmente se encuentra la perirrenal, a nivel del pericardio, a nivel de los órganos internos, a nivel del mismo mesenterio, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Porque también puede ser en el tejido subcutáneo. Bueno, vamos a hablar en los casos de tejido a nivel de cavidad interna. Por ejemplo, cuando hay una pancreatitis, cuando hay un proceso neoplásico en el páncreas, en fin, un traumatismo pancreático, se va a desencadenar la ruptura de unos conductos, los conductos pancreáticos, y estos van a permitir que las enzimas que normalmente viajan por estos conductos y lleguen hasta el duodeno, estas enzimas van a ser liberadas hacia el tejido circundante que está rodeando al páncreas. Entonces, estas enzimas, hay varias, pero una de ellas son las lipasas. Estas van a digerir las paredes de los adipocitos que forman parte del tejido adiposo que rodea el páncreas y van a liberar a su vez ácidos grasos y glicerol de esos adipocitos. Estos ácidos grasos se van a combinar con iones de sodio y de calcio, y a esta combinación de estos ácidos grasos con estos iones de sodio y calcio es lo que denominamos la saponificación de la grasa. Porque se va a precipitar esto en forma de sales de carbonato, de fosfatos, de calcio. Y es eso lo que vamos a ver. ¿Cómo es que identificamos que hay necrosis grasa? Porque hay precipitado de calcio. Si no, no sabríamos con precisión tal vez si lo que estamos viendo es una necrosis grasa. ¿Sí? Eso lo tengan en cuenta, por favor. Esto es un tip que les estoy dando. Y también existe pues la otra forma de necrosis grasa que no necesariamente es porque hay una pancreatitis o tenga que ver el páncreas, ¿no? Sino porque hay un traumatismo severo a nivel del tejido subcutáneo. Y esto también se liberan lípidos, y estos lípidos van a actuar como una sustancia, digamos, extraña para el propio organismo. Esto va a generar una respuesta inflamatoria y esto a su vez va a llamar macrófagos, y los macrófagos van a liberar ciertas enzimas y esto también va a causar una precipitación de sales, de calcio, y por ende también en este tipo de necrosis grasa hay una respuesta inflamatoria, pero también hay precipitado de calcio. El calcio macroscópicamente tiene
una apariencia de grumos o gránulos finos, blancos, como si fuera la tiza, ¿ya? Cuando hay mucho, esto forman como una masa compacta a nivel de la grasa que se puede distinguir porque es blanco y es más firme al tacto. Y eso es lo que vemos en esta imagen de la grasa perirenal, lo que te indica que hay una necrosis grasa. Ahora, microscópicamente, este calcio va a acumularse mayormente a nivel del contorno o paredes de los adipocitos. Y con una tinción HE, hematoxilina eosina, el calcio se torna de un color basófilo o morado, basófilo intenso o morado, ¿no? Y siempre mayormente acompañado de una inflamación. Así como en esta imagen, ¿no? Estos contornos de los adipocitos están alterados, un poco delimitados y también rodeados de esta sustancia basófila o precipitado de sales, por decirlo así, basófilo, muy basófilo. A veces tiene forma amorfa, a veces tiene en forma de hilos, ¿no? Entonces yo ya sé que hay una necrosis grasa. Con respecto a la gangrena, bueno, ya me pasé la diapositiva. Con respecto a la gangrena en sí es una combinación de una necrosis que puede ser coagulativa, licoefectiva, pero finalmente una necrosis ocurre primero y luego una infección secundaria por bacterias saprófitas. Eso quiere decir que aquellas bacterias que se alimentan del tejido muerto. Y existen dos tipos de gangrena, porque la gangrena entonces, como les decía, la gangrena no es una simple necrosis, sino es una necrosis más una infección por bacterias saprófitas. La gangrena entonces se puede dividir en gangrena seca, gangrena húmeda y también la gangrena gaseosa, pero esta gangrena gaseosa yo no la voy a trabajar, de todas maneras la menciono. Principalmente voy a mencionar a la gangrena seca y a la gangrena húmeda. La gangrena seca se va a dar principalmente en aquellos tejidos que por isquemia han generado una necrosis de tipo coagulativa. Muere el tejido, las bacterias saprófitas van a generar esta desecación del tejido. No hay una gran o exagerada proceso de putrefacción, por ende tampoco casi no hay olor. Los tejidos tienden a tornarse de una coloración negruzca o verdosa negruzca y lo más importante, le dicen gangrena seca, ¿por qué? Porque el tejido literalmente se seca. Entonces, los ejemplos de este tipo de gangrena seca son muy conocidos, ¿no? En el caso del cordón umbilical, en el caso de cuando hacen para evitar los procesos quirúrgicos, a veces ligan con bastante fuerza y presión a lo que son las colas de los animalitos y estos caen por gangrena seca. No le causan más trastorno que la caída del mismo tejido porque ese tejido, aparte de haber muerto, las bacterias se han encargado de eliminarlo. Pueden ser también a nivel de las orejas, ¿no? Cuando estos animalitos se muerden las orejas, también pueden generar una isquemia. Y la gangrena húmeda, muchachos, y esto es importante también haberlo mencionado, se da mayormente cuando el tejido está muerto, pero esta muerte del tejido puede ser por una infección bacteriana, que mayormente es una... puede ser de cualquier tipo de bacterias, piógenas, en fin, entonces causan muerte y acompañado, ¿no? De las bacterias saprófitas, por eso se habla de una policromacia o infección, policromacia, una infección polimicrobiana, porque estamos hablando de varios tipos de bacterias. Aparte de que hay una mala perfusión de sangre. Entonces, ahí sigue generando la sangre, sigue llegando, pero estos son ricos en vasculatura, pero este tejido está muriendo y aparte está habiendo una infección. Entonces, va a producir un exudado que sí va a emitir un olor bastante desagradable, a diferencia de la gangrena seca, ¿no?
puede ser a diferentes niveles, mayormente son en tejidos ricos en vascularización, pero también se puede dar en la piel. Puede ocurrir a nivel gastrointestinal, a nivel pulmonar, ¿no? Cuando los animales, por ejemplo, aspiran sustancias que son muy irritantes, o también los líquidos ruminales que llegan a transportar también bacterias y estos llegan al pulmón, entonces estos generan una infección y a su vez también una gangrena, ¿no? Como digamos ya para generar el mayor daño. Esta sí es muy preocupante porque la gangrena húmeda sí me puede, aparte de ser agresiva y es rápida en desarrollarse, puede poner en riesgo la vida del animal, porque estas bacterias pueden viajar vía hematógena y pues generar una septicemia. Por eso suelen recomendarse en estos casos que se amputen mientras se puede donde se está dando esta gangrena húmeda, ¿no? Los ejemplos pues, son clásicos, la mastitis gangrenosa, la laminitis, acá en el caso de la laminitis en los animales ungulados, y también tenemos aquella por una presión muy severa y de larga duración, que no solamente ha generado un daño por isquemia, sino también exposición a este tejido profundo por bacterias y que a su vez ha sido contaminado por bacterias saprófitas. Entonces, como les digo, no solo llega a lesionar, generar, por ejemplo, una infección, sino también el hecho que se gangrene. Y acá, por ejemplo, tenemos una imagen muy bonita de un pulmón de un equino, en donde pues puede haber inhalado leche como lactante o un material vegetal, en fin. Y esta aspiración ha generado que se acumule este elemento, que genere una acumulación de bacterias, que genere una necrosis licoefectiva y que a su vez también se ha contaminado por bacterias saprófitas y que obviamente va a desarrollar la gangrena. Así que muchachos, hasta acá yo me voy a quedar con esta clase porque sí voy a pedirles, como les dije al grupo en la mañana, que si tuve una clase presencial, que esta parte de la clase, que es mecanismos bioquímicos de lesión celular, son 5 los mecanismos. Ustedes traten de generar una lectura complementaria a la que yo comparto aquí. Los 5 mecanismos son depresión o disminución del ATP, que ya lo hemos visto un poquito al inicio cuando estamos hablando de lesión reversible, un daño mitocondrial, un incremento de calcio, que también iba de la mano con el tema de depresión de ATP, acumulación de especies reactivas de oxígeno y defectos en la permeabilidad de la membrana. Estos cambios bioquímicos me pueden llevar a una lesión celular reversible y también irreversible, así que sí o sí hay que estudiar los 5, pueden ocurrir los 5, pueden ocurrir 3, pueden ocurrir 2, asociados a una misma causa. Entonces aquí en estas diapositivas yo trato de, ¿no?, dividir cada uno de ellos de manera muy sintetizada para que ustedes entiendan, oye, ¿cuándo puede haber depresión de ATP? ¿Cómo puede esto afectar a la célula? Cuando hay un daño mitocondrial, ¿cómo fallaría la célula? ¿No? ¿Qué me podría conllevar un daño mitocondrial? Entonces acá te dice, oye, mira, no se sintetiza ATP. Entonces aquí puede darse un tema de muerte celular o también otro tipo de muerte que, o sea, un tipo de muerte celular por necrosis y otro tipo de muerte celular por apoptosis, ¿no? Acá son 2 tipos de muerte celular que espero ustedes puedan leerlo y complementarlo, y cualquier duda, de verdad les voy a pedir que la siguiente clase me la hagan. O sea, digan, profesora, no entendí muy bien esto de por qué te podía llevar una apoptosis, podía tener una necrosis. Acá hay como que una subexplicación de en qué casos cuando hay un daño mitocondrial me puede llevar una necrosis versus cuando que me puede llevar un daño mitocondrial que me lleve a la apoptosis, ¿no? De la célula, porque son 2 tipos de muerte diferentes. Entonces, en el caso de la apoptosis se habla de cascada, de una cascada, digamos, de una secuencia de eventos en donde se va a estimular la muerte celular y tal vez sea porque hay un daño del ADN, ¿no? Hay un daño en las proteínas versus
las mitocondrias cómo se relacionan con la muerte, pero de tipo necrosis, ¿no? Entonces, tal vez es porque hay ciertos elementos, ciertas causales como hipoxia, radiaciones, etc. Otro mecanismo bioquímico de lesión celular es cuando el calcio ingresa a la célula y ésta se encuentra en mayor cantidad o concentración. Entonces, aquí se habla mucho de que esta va a activar o va a estimular a la liberación de enzimas de los lisosomas. Y esta es la que va finalmente a llevar a la lesión y muchas veces una lesión de tipo irreversible. También la acumulación de especies reactivas de oxígeno, ¿cuándo podría darse, no? Y cómo podría afectar estas especies reactivas de oxígeno, a qué nivel, ¿no? Puede ser a nivel de la membrana de las células, puede ser a nivel de las proteínas celulares, puede ser a nivel del ADN, ¿sí? Siempre es importante recordar que los ceros se van a producir de alguna u otra forma, pero que a su vez existen aquellas enzimas que van a limitar la acción de las especies reactivas de oxígeno. Sin embargo, muchas veces cuando esto se produce en gran cantidad, hace que estas especies ya no logran compensarlo, ¿no? Y es ahí cuando actúan afectando a la célula. Y finalmente, defectos en la permeabilidad de la membrana de alguna forma resumen los 4 anteriores, así que casi siempre lo vamos a encontrar. Te dicen, ¿no? Por ejemplo, cuando disminuye el oxígeno, pérdida de los fosfolípidos, porque literalmente no hay síntesis, o sea, disminuye la síntesis de los fosfolípidos. O el calcio citosólico va a activar las fosfolipasas y esta a su vez va a degradar a los fosfolípidos de membrana. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta. Adicional a esta lectura que ustedes tengan de esos 5 mecanismos, sí o sí quiero que lean, para no solo para la próxima clase, puede ser que no haya tanto tiempo para discutir de ese tema, pero sí puede ser una pregunta de examen, es sobre el envejecimiento celular. Creo que vale la pena que ustedes entiendan, oye, ¿cuándo puede envejecer la célula? O sea, normalmente qué situaciones o en qué circunstancias, mecanismos pueden causarme el envejecimiento celular. ¿A qué llamo envejecimiento celular? ¿Y cómo contrarresto el envejecimiento celular? Porque, ojo, el envejecimiento celular no quiere decir que la célula muere, ¿no? Significa que la célula va a tal vez a limitar su funcionalidad, pero no quiere decir que la célula muere, ¿no? Entonces, eso es un tema bastante interesante, lectura del libro de Robbins de cajón. Y eso sería todo, mis estimados. Para el que llegó al final sin dormirse, quiero decirles que sí ha sido un día complicado para mí y esa es la razón por la cual no he podido asistir de manera presencial. Eso no quiere decir que las siguientes clases vuelva a ser esta modalidad, pero pues circunstancias ocurren y ya está. La idea es que siempre, si tienen alguna duda, no me la escriban por Canvas, lo he dicho a los delegados y espero que lo tomen en cuenta. Las dudas, y cualquiera sea esta, de manera ordenada, si los delegados pueden hacerme este favor, porque saben que son mi brazo derecho, las anotan, sean cual sea, y me la hacen saber, y yo, de verdad, con mucho gusto, ayudaré a ordenar sus ideas. Obviamente sí saben que esta lectura tiene que complementarse, así que no se basen solo en este video ni en estas diapositivas, sino en sus libros, que son su herramienta. Muchachos, ha sido un gusto. Cuídense mucho. Yo, en medida de lo posible, mañana estoy yendo a la clase, pero esta clase, estoy yendo a la universidad, pero esta clase la subo hoy día. ¿Sí? Un abrazo, muchachos. Chao, chao.